Bueno, estamos debatiendo en este momento la reacción del presidente López Obrador frente a la pandemia del coronavirus. Estábamos hablando del raro estatismo que tiene López Obrador. Yo más bien, Javier, lo veo como, tú lo has dicho en esta mesa, un tipo de ideas fijas al cual le cuesta mucho trabajo cambiar esas ideas fijas y ahora se necesita más que nunca flexibilidad. Digo, hasta los más neoliberales pensamos que es la hora del Estado. El Estado tiene que salir no solamente a rescatar la salud de la gente, sino la economía. ¿Tú cómo la ves, Valeria? A ver, yo más allá de ir hacia las capacidades políticas y el estatismo o el voluntarismo del presidente, porque sinceramente me parece que es una discusión que en este momento es teórica y lo que necesitamos es cosas prácticas. Lo que me preocupa enormemente, y estamos saliendo de escuchar la conferencia de las 7 de hace ratito, donde se mostraba la poca preparación que ha tenido el gobierno en toda su estructura. Voy mucho más allá del presidente. Esto no estoy hablando del presidente, estoy hablando de la capacidad de reacción que estamos teniendo como Estado, como país, frente a lo que se nos viene encima. Perdón, Valeria. Muy significativo es que ni siquiera sirviera el PowerPoint en no en podían la conferencia. O sea, ni siquiera podían poner una gráfica, hombre, por favor. Perdón que te interrumpa, pero increíble. Sí es increíble, es muy sintomático, ¿no? Es muy sintomático. Tuvimos 3 meses para preverlo. Desde enero sabíamos que esto iba a llegar. A lo mejor lo veíamos todavía lejos y a lo mejor pecamos de esto que están pecando todas las economías, todos los gobiernos del mundo, de decir no a nuestro país, y entonces ahí es por las características de cada uno, y cada uno le pone las que quieras, por el clima, por nuestros genes únicos o por lo que cada quien quiera. Cada gobierno está minimizando el impacto que va a tener este virus sobre su propia población. Nosotros lo fuimos viendo una por una, vimos a las economías caer una por una, tuvimos 3 meses para planear. ¿Y qué se anuncia hoy en la conferencia de las 7? Uy, que nos encontramos un montón de tela por ahí en las oficinas del SAT y con esas vamos a hacer cubrebocas. ¿Cómo es esto posible? O sea, el viernes pasado se solicita la compra de equipo de ventiladores y de instrumental médico, viernes en la noche, en un decreto. A mí esto me parece de una profunda irresponsabilidad, y si me llevan va a ser una irresponsabilidad criminal, porque esto va a costar vidas. El sistema de salud se va a saturar y va a ser horrible lo que viene, y no tuvimos la decencia, aquí sí hablo casi de decencia moral a la que tanto apela el presidente, de prepararnos frente a una de las crisis humanitarias y desde luego económicas, pero ahorita estoy hablando del tema humanitario, que se nos viene encima, y tuvimos meses para prepararnos y no lo hicimos. Bueno, y Héctor, aquí hay que sumar la parte económica. Hasta ahorita no se ha anunciado un programa económico coherente, integral, grandote, del tamaño de Estados Unidos, 2 billones de dólares, 2 millones de millones de dólares. En fin, bueno, Héctor. Esa es parte de mi perplejidad. Esta es Sí. una emergencia que es ideal para un político como López Obrador, Correcto. que lo que quiere es centralizar y gobernarlo todo. Eso es lo que quiere. A lo mejor es estadista, pero lo que él quiere es centralizar y gobernarlo todo. Bueno, está puesta la mesa de la emergencia para que él gobierne con medidas de emergencia. Y lo que hace es irse de gira a saludar a la mamá del Chapo. Yo no lo entiendo. Simplemente está más allá de mi comprensión la conducta de un político tan experimentado, tan resistente, tan curtido, tan realista, que esté en este momento de negación y de, no sé cómo decirlo, de trivialidad frente a la gigantesca emergencia que no solo tiene enfrente, sino que ha destruido o vuelto irrelevante o irrealizable todo su proyecto de cambio que él tenía para México. Todo ese proyecto en estos momentos, frente a la pandemia y frente a la crisis económica, es irrelevante o irrealizable. Me parece increíble que un político así de experimentado, así de intuitivo, así de listo, esté en la frivolidad de irse de gira a
pues a dónde ha ido de gira y a dónde va a ir la siguiente semana. Me parece, para mí, es inentendible y me confieso incapaz de dar una explicación mínimamente creíble para mí. Pues es que está quizás en la negación de que su cuarta transformación, su proyecto, ya no va a ser realizable, ya no se va a poder llevar a cabo, que se tiene que cambiar su liderazgo, un liderazgo de crisis, y quizá eso es lo que le está costando trabajo. No, ¿En dónde está ese liderazgo de crisis? ¿En dónde está? No, si no se sienta ni siquiera a revisar los problemas. No, bueno, de hecho sigue obcecado con ideas de su proyecto. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas dijo que va adelante, le pusieron un presupuesto este año de $2,000 millones, pues que utilicen esos $2,000 millones para la crisis sanitaria y económica que se nos viene encima. Javier. Sí, yo nada más quisiera defender un poco ante la crítica de Valeria del Estado en su conjunto. Yo creo que el aparato de salud hace bien las cosas y tiene un buen nivel en México. Por lo que entiendo, desde enero estuvieron enterados del tema, empezaron a hacer cosas. Otra cosa es que, en efecto, Hacienda o no sé quién tenga que darles dinero, les haya dado el dinero suficiente para hacer lo que quisieran hacer, para hacer las compras que deberían de haber hecho, etcétera. Pero sí, yo creo que esa parte, y por eso también defendería a López-Gatell, que es parte de esa red, de ese aparato de salud pública. Yo creo que, por suerte, tenemos un aparato de salud pública en México bastante bueno y con buena experiencia de retos similares anteriores, etcétera. Otra cosa es que todo el gabinete le hayan dado de recursos. Ahí sí reconozco que ha habido tal vez fallas en otros lados, pero yo sí defendería un poco el aparato de salud y a quien ha sido hasta ahora su vocero, López-Gatell. Y por supuesto no ayuda, y tiene toda la razón Héctor, la actitud del presidente, que muy seguido va en contra de lo que propone, dice López-Gatell. Héctor, tú hoy nos mandaste a nosotros tres un artículo muy interesante de The Atlantic que decía es la hora del Estado, y esto lo están aprovechando políticos populistas como Víctor Orbán en Hungría para concentrar el poder, y quizás va a ser muy difícil luego volver a la desconcentración del poder, a los pesos y contrapesos que tiene una democracia. Sí, a mí no me cabe ninguna duda, y lo hemos conversado, creo, en algún momento en el programa, que el resultado neto de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia y de sus consecuencias económicas es un regreso a todo lo que da del Estado, a todo lo que da del Estado, para contener la pandemia, restringiendo las libertades de los ciudadanos, porque no hay otra manera de mitigarla o de contrarrestarla, y sirviendo como financiador de última instancia, con dinero que no tiene, con dinero que va a endeudar a los países para hacerle frente a la crisis económica. Al final de esto lo que vamos a tener son estados poderosísimos, estados que van a haber puesto ahora sí las políticas del Estado por encima de cualquier otra consideración que pueda hacerse desde el lado del mundo liberal. El presidente de Hungría es el primero que sacó las consecuencias legales y constitucionales de esta situación, y se legisló una dictadura para hacerle frente a las urgencias del momento. Suspendió el Parlamento, estableció controles de circulación policíacos, estableció sanciones de cárcel para quienes difundan versiones que puedan perturbar la tranquilidad, y se quedó solo con el poder legal entregado por su Congreso en el poder absoluto desde el punto de vista de la legalidad que le concedieron. Bueno, esto es lo que está pasando de por sí en todas partes. El Estado está interviniendo a todo lo que da, fronteras, interviniendo incluso
cercando ciudades, incluso en Estados Unidos interrumpiendo la comunicación entre estados. Es decir, hay un fortalecimiento de facto del Estado. Y el único lugar en donde esto no se está viendo es, en muchos, pero en México. Es increíble que haya esta ligereza con la que están atacando el problema desde que saben que va a existir, y desde luego la increíble falta de atención a las consecuencias económicas de una economía que ya venía muy mal y que va a terminar, si no le hacen nada, pues va a acabar con todos nosotros, ¿eh? De hecho, la figura del dictador estaba en la legislación romana. Cuando el Senado creía que estaba en peligro la ciudad de Roma, le podía dar al cónsul esas facultades de dictador. Javier, es una muy vieja discusión en la ciencia política, Javier. Una realidad. Sí, realidad. claro. La emergencia pide autoridad, exige claro, así es. acción y decisiones fuertes. Lo que pasa es que luego tenían que regresarle el poder al Senado, ¿no? Ese va a ser el problema. Javier, exacto. Ese Javier. va a ser el problema. Mira, yo la última persona que quisiera defender es a Víctor Orbán. Yo creo que en Hungría ya lo venía haciendo, ya venía concentrando el poder, ya venía erosionando la democracia húngara. No aprovecha sin duda esta crisis para seguirlo haciendo y tomando medidas todavía más radicales. A mí lo que me preocupa del ensayo que nos mandó Héctor, y en parte me preocupa por su autora, que sé que tiene esa visión, es esta idea un poco hayekiana de que es el camino a la servidumbre, ¿no? Sí. Yo no, como sabes, Leo, yo no comparto esa visión. Al contrario, yo creo, y usaría como ejemplo la Gran Depresión y lo que ocurrió en Occidente a partir de la Gran Depresión, que lo que surgió a partir de esa Gran Depresión fue una socialdemocracia sumamente funcional, claro, un Estado mucho más poderoso, un Estado mucho más interventor, pero no autoritario ni mucho menos. Es decir, creo que de lo que se trata aquí es precisamente lograr una intervención estatal que no tiene por qué después retirarse, ciertas cosas tal vez, pero tal vez lo que hay que repensar ahorita es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, que precisamente ha sido una retirada del Estado. O sea, tú estás contento, Javier, tú estás contento porque esto no estaría contento. Porque tú sí eres estatista, Javier, eres estatista. Totalmente. Si fuera húngaro no estaría contento. Pero Valeri hace rato hablaba de que no han comprado A, B o C. Bueno, parte de lo que hemos visto en muchos países de Occidente en los últimos 40 años ha sido una erosión del gasto en salud pública que precisamente los ha hecho mucho más vulnerables a este tipo de pandemias. Es decir, es una retirada del Estado que en parte nos ha hecho más vulnerables a estas cosas. Y yo estoy totalmente a favor a que regrese, obviamente que regrese de una cierta forma, en ciertas condiciones, no lo que está ocurriendo, obviamente, en un Valeria, creo que tú eres de mi club, así que defiende la libertad. Respecto al gasto, también Javier es de nuestro club, hay que decirlo, ¿no? Sí defiende la libertad. Pero bueno, venga, Valeria. Respecto al gasto del Estado, sobre todo en temas como salud, por ejemplo, sí se había ido disminuyendo el gasto en salud, pero lo que es curioso es que en esta administración se disminuyó más el gasto en salud. No importa lo que se haya aprobado, lo que se haya presupuestado, el gasto en salud no ha fluido hasta el momento. Entonces antes del coronavirus ya teníamos un sector salud bastante diezmado en muchos sentidos, en particular, desde luego, el tema presupuestal, y esto llega en un momento donde, pues el gasto en el sector salud lo vemos todo el tiempo. Se quejan los médicos desde antes de que saliera este tema que no tienen material básico para trabajar. Estamos viendo requisiciones de personal de hospital que piden botellas de refresco para hacer ellos sus propias máscaras. Entonces, una cosa es lo que podemos criticar de muchos años, que ha ido disminuyendo paulatinamente el gasto en el sector salud, pero lo que vemos en esta administración, que ha mostrado de palabra un compromiso con el sector salud, es que esa palabra no se ha traducido en un impacto presupuestal que se note donde está verdaderamente el compromiso. A ver, regresando un
poco al artículo, Leo, dame un segundo. Sí, venga, perdón, venga. No, el artículo a mí me encanta y me encanta leerlo a la luz también o en combinación con el artículo de Harari de la semana pasada en el Financial Times, que hablan un poco de lo mismo y cómo el impacto de la tecnología ha cambiado esta parte de la supervisión y qué tanto estamos dispuestos o no a ceder y el uso que el Estado le da a todas estas herramientas que pone o que puede poner en un momento de emergencia y que después, cuando termina la emergencia, ¿cómo les puede dar un uso? ¿Retirarlo o quedarse con esas herramientas? Y de nuevo, el caso de Corea, que se menciona en ambos casos, en el artículo de Harari y en el artículo de The Atlantic que mandó Héctor, es interesantísimo. La tecnología en Corea se utilizó para detectar desde la temperatura de los usuarios con su teléfono, sabían exactamente cuáles eran sus síntomas, antes de que la gente los capturara, simplemente por tener cerca el teléfono. Y eso, hasta el momento, de nuevo, no ha dado pie a que el Estado intervenga en más asuntos. Pero desde luego, el Estado ahora ya por lo menos tiene la información de los usuarios. Yo creo que esto va todavía más allá y habla de un futuro que ni siquiera alcanzamos a comprender por la forma en la que la tecnología va a invadir todo nuestro ámbito de vida. Yo lo que te quería preguntar, Valeria, es si es tiempo de dejar a un lado la idea de la disciplina fiscal y hay que relajar la disciplina fiscal, hay que endeudarse y hay que relajar también la política monetaria. ¿Qué es lo que están haciendo los otros países, la verdad? Justo sobre eso escribí, que saldrá mañana. Yo creo que es el momento. Yo creo que del superávit primario nos deberíamos de olvidar y también creo que es el momento de incurrir en deuda. Creo que es el momento de incurrir en déficit específicamente diseñado para atender este tema. Los estimados de crecimiento o de decrecimiento para el mundo y para la economía mexicana son para dar sustos. Se estima que la economía mexicana en el segundo trimestre se contraiga 35%. Los estimados para el año ya rondan el menos 7%. Son recesiones o crisis o como le queramos poner que no se han visto desde los años 30. Si es necesario una intervención de política fiscal, es este el momento. La política monetaria puede relajar algunas cosas, puede disminuir volatilidad, puede facilitar de alguna forma la inversión, pero no es política monetaria lo único que se necesita en este país. Y si solo la única institución que actúa es Banco de México, nos va a faltar una pata de política, una herramienta que es la política fiscal, que ahora más que nunca es cuando se tiene que implementar, porque como saben todos los que nos están viendo y ustedes desde luego también, cuando México ha caído en estas crisis importantes, en particular la de 1994, es cuando más porcentaje de la población se incorpora a la pobreza, cuando gente que estaba ya en la clase media regresa a la pobreza porque se enfrenta a situaciones catastróficas. Yo creo que es fundamental que se haga ya una política fiscal bien diseñada y que apoye al empleo, diseñada para el empleo. Pues Javier Tello ha de estar muy contento porque yo estoy de acuerdo igual con Valeria y creo que Héctor también. Entonces la historia te está dando la razón, Javier, en el tema de la política fiscal, pero el presidente, en lugar de estar rediseñando el presupuesto y viendo esto, está saludando a la mamá del Chapo Guzmán. Vamos a regresar, si te parece, con eso, Javier, contigo, ¿no? ¿Qué tendría que estar haciendo el presidente? ¿Por qué en lugar de eso está pues saludando a la mamá del Chapo Guzmán allá en La Tuna, en la cuna misma del cártel de Sinaloa? Regresamos en un momento más. Javier Tello, estábamos diciendo que es la hora del Estado con una política fiscal que debe de ser activa, con un presidente que debería de estar en Palacio Nacional con sus colaboradores, arrastrando el lápiz, siendo innovador, siendo flexible, encontrando soluciones. Y sin embargo, este fin de semana lo vimos pues en lo que mejor sabe hacer López Obrador, que es en comunicar a la gente, en robarse la nota, y desde luego que se la robó con el tema de saludar a la madre del Chapo Guzmán. Pues aquí yo me declaro también como Héctor incapaz de entender esa decisión en particular. Nada más no entiendo
esa decisión, igual no hay mucho que entender, igual si hay mucho que entender, no sé, pero yo no encuentro una explicación, la verdad. Pero sí estás de acuerdo que el presidente en este momento está dejando ir una oportunidad de oro para claro. inyectarle recursos fiscales a la economía, ¿no? Totalmente. A ver, igual que ha dejado que López-Gatell trabaje y haga las cosas para la parte más técnica para enfrentar la pandemia, yo quiero pensar que también el secretario de Hacienda, Herrera, ha estado trabajando en un paquete precisamente en apoyo con recursos fiscales para mantener a gente trabajando, para proteger a los más vulnerables en la economía informal, para apoyar a pequeñas y microempresas, etcétera. Yo sí creo que han estado trabajando en eso, ¿no? Sobre todo porque si algo he escuchado del secretario de Hacienda durante el último año es la importancia de las políticas fiscales en estas situaciones. Es alguien que cree en eso, que entiende eso y sospecho que estará trabajando en eso. Bueno, todos son sospechas, pero... No hablo con él por teléfono para que me diga, pero sí. Yo esperaría que viéramos un anuncio pronto. Javier, te despido, te veo la semana que entra. Muchas gracias. Leo, gracias a ti y adiós, Héctor, Valeria. Hasta luego. Hasta luego. Valeria, deberían de estar haciendo el programa fiscal y están saludando a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Cómo ves? Bueno, a mí, ¿qué te digo? Me parece impresionante las escenas de ver al presidente con la mamá de uno de los delincuentes más importantes del país, pero no solo con la mamá, porque hay muchas escenas de esta reunión donde se ve un grupo importante de gente, camionetas. Esto no fue un encuentro casual, no es de, ay, iba caminando y me la topé. Esto me parece que es muy armado, muy estructurado y habla muy mal, me manda una señal pésima. Esto me pareció terrible, más allá de si están trabajando en el plan fiscal o no están trabajando en el plan fiscal. Suponiendo que no estuviéramos en crisis de coronavirus, que no estuviéramos con una economía en recesión, imagínate que todo vaya bien y además tener esta escena, me parecería terrible. No es posible, me parece una falta de respeto con las miles de víctimas que ha tenido este país, con el ejército que se la pasa combatiendo esto. Yo simplemente no lo entiendo, pero bueno, aquí mi ventaja es que no he pretendido entenderlo. Me parece una escena, una señal terrible la que manda el presidente este fin de semana y que le manda al país, no solo a sus votantes o a su base, una señal terrible de falta de Estado de Derecho, que no le importa la ley y que no le importa para nada el cumplimiento de lo que debe de ser, de lo que se debe de hacer en un país. Muchas gracias, Valeria. Te vemos pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego, Valeria. Héctor, yo creo que López Obrador, cuando dice que hizo esta reunión con la mamá del Chapo de manera humanitaria, eso yo creo que le gusta a la gente, una madre abnegada y sacrificada que quiere ver a su hijo antes de que se muera. En fin, así lo veo yo, porque... Yo no creo que a la gente le guste el narco, ni creo que al ejército le guste el narco, ni creo que a nadie le guste ver al presidente en ese tipo de cosas. Eso yo creo que no es así. Quienes hemos luchado por la legalización de las drogas sabemos que una encuesta tras otra la gente está en contra de las drogas. Yo no, pero por mucho, no por poco. Yo aquí no veo. Yo lo único que digo es que yo desconozco a este político. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de López Obrador, pero creía tener una idea de qué lo movía y de cómo era su lógica de político profesional, estoy hablando. Y aquí lo desconozco y te lo voy a resumir en una anécdota muy sencilla. En una entrevista muy buena que le hizo John Lee Anderson, un perfil, él le dijo una cosa muy interesante y muy exacta a John Lee Anderson. Le dijo, yo siempre pienso igual, pero actúo distinto según las circunstancias. A este político que estamos viendo en estos días, yo lo desconozco porque es un político que sigue pensando igual y está actuando igual independientemente de las circunstancias. Y eso yo no lo entiendo en López Obrador. Pues te agradezco mucho, Héctor. Nos vemos la semana que entra.
Gracias, Un gran abrazo, gracias. Un gran abrazo, Leo. Gracias a todo el staff de la familia Aguilar Camín que nos ayudó el día de hoy con esta transmisión. Gracias, ya está por aquí Genaro Lozano. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche. Muy buenas noches.